Bienvenidos a este nuevo ciclo de cápsulas culturales de UNAM Chicago. Les compartiremos cada semana algo del extenso material audiovisual que tiene disponible la Universidad Nacional Autónoma de México en sus diferentes plataformas. Iniciaremos con el tema de género y equidad. Les recordamos que pueden descargar el material y escucharlo donde quiera que se encuentren. Descarga Cultura.unam. George Eliot. (1819-1880). George Eliot es el seudónimo que Mary Ann Evans eligió para dar a conocer su narrativa a la sociedad victoriana del siglo XIX. ¿Qué hubo detrás de esta decisión y de qué manera ésta influyó en la recepción de su obra? Al igual que Jane Austen, las hermanas Brontë, Charles Dickens y Henry James, entre otros, Mary Ann forma parte de los grandes clásicos de la literatura inglesa, y sin embargo es su personalidad y su forma de escribir la que la distingue del resto. Mary Ann Evans nació el 22 de noviembre de 1819, en un pueblo llamado Chilverstcotton, Warwickshire. Su padre, Robert Evans, fue el encargado de la granja y el castillo de Arbury Hall, el cual pertenecía a la familia Newdigate. Y su madre, Christiana Pearson, era la hija del dueño del molino local. Junto con sus hermanos mayores, Mary Ann creció en el campo rodeada de un ambiente tranquilo y apartado de las transformaciones que Inglaterra atravesaba con la Revolución Industrial, aspecto que se verá reflejado en gran parte de su obra literaria. En sus primeros años de formación influyó la severidad y el tradicionalismo de su padre, quien, al igual que la sociedad victoriana, creía que ser mujer equivalía únicamente a casarse, dar hijos y cuidar del hogar. Aunque es importante mencionar que tampoco se oponía a que su pequeña estudiara. Sus primeras lecciones las recibió de la señorita Lewis, mujer de fama creyente devota. Al cumplir 17 años, enfrentó la muerte de su madre, y como era de esperarse, abandonó sus estudios y asumió el cuidado del hogar y de su padre, pues sus hermanos ya habían contraído matrimonio para ese entonces. Durante estos años, Mary Ann fue autodidacta al tiempo que su padre le transmitía una formación estrictamente religiosa que ella pondría en crisis tiempo después. Cerca de sus 21 años, la escritora inglesa comenzó su segundo periodo de estudios a cargo de la señorita Franklin, quien tenía una escuela en Coventry. Mientras realizaba las labores del hogar, estudiaba lenguas clásicas, ciencia, filosofía, literatura y música. Puede resultar hasta cierto punto normal que una mujer combine estas actividades en pleno siglo XXI. Pero para el año 1840 era poco común que las mujeres decidieran respecto a su formación académica. Es por estos años que conoció a dos de sus más importantes amigos, Charles Bray y Charles Hennell, ambos provenientes de la escuela científica el racionalismo, la cual otorgaba a la razón un papel fundamental en la obtención del conocimiento, algo a lo que Mary Ann no estaba tan acostumbrada. Pensar la realidad a través de la razón y quitar todo aspecto sobrenatural o metafísico era algo cada vez más cercano a la sociedad victoriana debido a las nuevas teorías filosóficas y sociológicas y a los adelantos tecnológicos y científicos de la época, como la expansión de la electricidad, el ferrocarril
y el barco de vapor. Imagínense lo que significó en ese momento que Mary analizara con estas ideas un texto como la Biblia. La joven estudiosa comenzó a perder la fe en el cristianismo. Se volvió irreligiosa, mas no atea, lo que provocó, como era de esperarse, interminables discusiones con su padre, quien, al igual que el resto de la sociedad, veía en ese tipo de interpretaciones una transgresión. En 1849 muere el padre de Mary Ann, y días después decide emprender un viaje a Europa, el cual se prolonga 2 años. Durante este tiempo, Mary se acercó a la traducción de textos. La primera de ellas, las 1500 páginas que tradujo del alemán al inglés de la vida de Jesús, del teólogo David Strauss, en la que despoja a Jesús de todo atributo divino. Y la segunda, la traducción de La esencia del cristianismo, del filósofo alemán Feuerbach. De regreso a Inglaterra, comenzó a reseñar libros para la revista Westminster, de la que fue subdirectora, cargo poco común para una mujer y a través del cual conoció a importantes figuras de la época como Henriette Martineau, John Stuart Mill, Herbert Spencer, T.H. Huxley y al filósofo George Lewis, con quien tiempo después tendría una relación amorosa. La aparición de George Lewis, ensayista y biógrafo inglés en la vida de Mary Ann, fue fundamental por el impulso que le dio para convertirse en la novelista que fue. Lewis era un hombre que estudiaba el desarrollo intelectual de su sociedad en diversos aspectos. Lo mismo comprendía de filosofía como de la vida animal, hasta las ideas positivistas del sociólogo Auguste Comte. Todo ello sorprendió a Mary Ann, y él, a su vez, quedó maravillado al conocer una mujer que se guiaba por su inteligencia. Recordemos que ambos vivían en una sociedad conservadora que esperaba de una pareja el matrimonio. Lewis era un hombre casado cuya esposa tenía hijos de otro hombre. A Lewis no le importaba esto último. Sin embargo, la gente no tardó en reflejar a la nueva pareja sus negativas, juicios y humillaciones, lo cual propició que estrecharan su relación. Mary Ann estaba dispuesta a aceptar cualquier consecuencia derivada de sus actos porque lo esencial era su amor por George. Mary Ann reunía todas las características que una mujer inglesa no debía tener: trabajar, vivir fuera de la casa, dedicarse a la literatura y, peor aún, amar a un hombre casado sin mayor discreción. Vivieron juntos por varios años y en ese tiempo Lewis se percató del poder creador de Mary Ann. Para él, ella podía convertirse en una gran novelista. Por ello la motivaba a escribir, no solo ediciones de textos o traducciones de libros, también sobre los tiempos de su infancia. Mary Ann comenzó a cultivar el género de la novela al tiempo que se hacía 2 preguntas. ¿La gente leerá mis libros sabiendo que vivo con un hombre casado? Y la más importante, ¿los lectores tomarán en serio mi literatura siendo mujer, lo que de inmediato asocian con las historias de amor a veces mal escritas? Lo mejor será publicar mi obra con un seudónimo y a mí me gusta el nombre de George. Con el nombre de George Eliot daría a conocer sus primeras novelas: Escenas de la vida clerical, Adam Bede, Silas Marner, y le siguieron El velo alzado y Felix Holt, las cuales le valieron el inmediato reconocimiento de la sociedad, que se enteraría tiempo después que el gran novelista George Eliot era una mujer llamada Mary Ann Evans. Sus novelas más reconocidas y 2 de las más extensas fueron Middlemarch, un estudio de la vida de provincias, y El molino de Floss. En sus obras se reflejan variadas influencias: el sentido dramático de la tragedia griega, los toques estilísticos del escritor romántico Sir Walter Scott,
el conflicto entre la realidad e ilusión que bien se expresa en Cervantes y la idea del realismo del prosista inglés John Ruskin. No obstante, sus dos inspiraciones más directas y notorias fueron William Wordsworth, uno de los poetas románticos más importantes de Inglaterra, y la autora de Orgullo y Prejuicio, Jane Austen. De Wordsworth, Mary Ann retoma los detalles rurales románticos, el ambiente festivo, las supersticiones. De Austen, extraía la idea del orden moral en los valores de una sociedad establecida, y amplía y vuelve más compleja la visión de la sociedad al presentar distintas clases sociales y no solo la aristocracia y sus más allegadas. Además, elabora una visión diferente de sus personajes femeninos, pues si bien tenía claro que ser mujer en ese entonces era un factor determinante en la vida, buscaba rebelarlas contra su situación. El papel de la mujer escritora y de los personajes femeninos ocupará con mayor profundidad las reflexiones de George Eliot. En uno de sus ensayos titulado Las novelas tontas de ciertas damas novelistas, en el que cuestiona, a grandes rasgos, la insistencia de algunas autoras en escribir únicamente las absurdas peripecias de la alta sociedad que tienen como protagonistas a mujeres casi siempre herederas de una gran fortuna, rodeadas de un séquito de amantes entre los cuales está el hombre a quien realmente aman y con el cual habrán de casarse después de atravesar grandes apuros. Mary Ann criticó a las mujeres que escribían desde el elegante salón, en tinta de color violeta y con una pluma engarzada de rubíes, y además lo hacían con sintaxis imprecisa y argumentos inverosímiles. Para Eliot, escribir era un ejercicio intelectual, un esfuerzo que requería, en hombres y mujeres, de la observación profunda de los personajes y del medio en que se desarrollaban, para así lograr la verosimilitud. A lo largo de su producción novelística, veremos su voluntad permanente por salir del estereotipo de lo que ahora conocemos como novelas rosas, y así abrir espacio a anécdotas de distinta naturaleza. George Lewis, su pareja, murió el 22 de noviembre de 1878. Mary Ann cayó en una profunda tristeza. Se cuenta que salía a llevarle flores al cementerio y pasaba horas hablando frente a su tumba. Tiempo después, una vez más, rompió los convencionalismos de la sociedad victoriana y el 6 de mayo de 1880 se casó con un hombre 21 años menor que ella, llamado John Walter Cross, quien también admiraba de Eliot la belleza de su mente y alma. No obstante, ella moriría el 22 de diciembre de ese mismo año en Londres, Inglaterra. Sin duda, Mary Ann Evans, mejor conocida como George Eliot, encontró en sus novelas la posibilidad de expresar la complejidad del mundo que la rodeaba. Supo rebasar los finales felices de las historias amorosas. Sus escritos son resultado de su pensamiento profundo, del aliento de George Lewis y del círculo intelectual más avanzado de su país. Mujer estratega. Eliot halló en el seudónimo la oportunidad de escribir con libertad sobre cualquier tema. Mary Ann Evans forma parte de los clásicos de la época victoriana, e igual que otras escritoras, ha abierto camino a las nuevas generaciones que deciden dedicarse al arte de la escritura. Descarga Cultura.unam